Shakira se muda definitivamente a Miami en los próximos días con sus padres y sus hijos. La colombiana ha comunicado a sus pocos íntimos de Barcelona y el equipo médico que cuida de sus padres que se va. Será entre este fin de semana y principios de la semana que viene. Ya está todo preparado, tanto en su casa como fuera de ella. Shakira ha comunicado a sus allegados y al equipo médico que cuida de sus padres que se va la semana que viene, que se despide de Barcelona para siempre. La colombiana ha seguido adelante con sus planes de mudarse a Miami definitivamente, pese a que la fragilidad de la salud de su padre y el último susto que le dio su madre, quien hace pocos días tuvo que ser ingresada por una trombosis, la mantenían en suelo español. Se marcha Shakira y se marchan sus padres. Primero se va ella y a los pocos días partirán sus padres. Es lo único que ha cambiado. William Mebarak y Nidia Ripoll, los padres de Shakira, debían viajar 2 semanas más tarde que su hija, quien iba a preparar su llegada con calma, pero el citado percance de su madre ha dado al traste con ese primer plan. Se marchan todos, casi a la vez, a Estados Unidos, donde vivirán juntos, con los hijos de Shakira que tuvo con Gerald Piqué, Milan y Sacha. La cantante espera que su padre pueda ser intervenido allí y recuperar cierta normalidad en su vida. El susto de su madre hace 2 semanas provocó ciertas dudas en la cantante, que pensó que quizá no podía volar hacia su nuevo destino, porque una trombosis puede ser peligrosa para realizar un vuelo, aunque sea de corta distancia, así que uno de larga distancia se antojaba algo complicado. Pero Shakira ha consultado con los médicos y con ellos ha acordado que ambos pueden viajar sin problemas. Así, al menos lo espera el artista. Además, el avión del padre y la madre es un aparato medicalizado en el que viajará una doctora acompañándoles y estando pendiente de ellos en todo momento. El viaje se ha demorado tanto que muchos llegaron a pensar que nunca se iría, entre ellos los padres de Gerald Piqué, abuelos de los niños, quienes tenían la esperanza puesta en seguir disfrutando de sus nietos durante más tiempo. Hay que tener en cuenta que Shakira había planeado irse en Navidades, justo después de las fiestas de Reyes, antes de que los niños empezaran el colegio en Miami, pero tuvieron que aplazarlo porque William Mebarak, el padre de Shakira, se encontraba bastante peor de lo previsto. Ahora su salud es más estable y, en principio, un vuelo no debería suponer ningún obstáculo. Gran parte del entorno de la cantante sabe que ya se marcha. Los niños, sin ir más lejos, dejaron de participar en algunas extraescolares durante un tiempo, como en la liga de béisbol, aunque eso sí, siguieron jugando al fútbol, sobre todo Milan, a quien le encanta el deporte que encumbró a su padre y que practica en Esplugues de Llobregat. El pequeño de 10 años ha estado yendo casi cada fin de semana y muchos días entre semana tanto a los entrenamientos como a los partidos. Cuentan fuentes cercanas que allí también han sido informados de que el pequeño no volverá. La cantante ha intentado mantener la discreción porque quiere llevar las riendas de todo lo que se publica sobre su vida privada, pero son muchas las grietas que hay a su alrededor en Barcelona. Ese es, además, uno de los motivos que la llevaron a decidir mudarse. No confía en casi nadie. Los niños no volverán tampoco a sus colegios. Milan tiene 2 semanas de vacaciones en la escuela internacional en la que ha cursado los últimos años, mientras que Sacha solo tenía una. Ahora, con una nueva vida por delante, ambos están ilusionados por la experiencia que se les presenta. Así olvidarán los problemas que les persiguen desde hace meses, cuando sus padres se separaron, y todo el mundo tuvo una opinión al respecto. Lo que será complicado para ellos es mantener una relación tan fluida e íntima con su padre como hasta la fecha. Piqué intentará viajar siempre que pueda y cumplir con creces el pacto que llegó con su expareja. En principio, puede pasar 10 días al mes con sus hijos y disfrutar con ellos de las vacaciones. El tiempo y solo el tiempo determinará el futuro del futbolista y la cantante. Piqué vive enfrascado en su faceta de empresario y muy ilusionado con su proyecto estrella en la Kings League, que ha pasado de ser algo que todos miraban de reojo a ser un proyecto del que todos hablan. Este pasado domingo logró reunir a 92.200 personas durante 7 horas seguidas en una fiesta loca en el Camp Nou. Quien por el momento no irá a Miami con él es Clara Chia, que sigue manteniéndose a un lado en la relación del exfutbolista con sus hijos, para no crear más problemas de los que ha vivido hasta la fecha. Esperemos que Shakira y Piqué se entiendan a la perfección por el bien de sus hijos y que a partir de ahora todos empiecen una nueva vida felizmente, sea en Barcelona, sea en Miami, pero que todos sean felices.
Espero que os gustara este vídeo. Gracias por estar ahí. Por favor, darle al like y suscribiros para poder seguir haciendo estos vídeos. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.